Chapu Fernández, vinculada con los derechos laborales. Hola Chapu, buen día, gracias por hacerte un ratito y venir a conversar. Buen día Guillermo, buen día para vos y para toda la audiencia. No, por favor, siempre es un gusto hablar de este tema que tanto me apasiona y me atrapa, y tanto da que hablar estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, recuerdo alguna nota que hicimos ya hace un año respecto, creo que todavía no había o estaba en debate la ley bases, pero ya estaba vigente el DNU 70. Como repaso, me gustaría que en primer lugar nos puedas desasnar un poquito de cuáles fueron los cambios más importantes que implicó primero el DNU 70 y después la denominada ley bases, digamos. ¿Cuáles fueron a nivel troncal, a nivel de derecho laboral, los cambios que incluyeron estos cambios en la normativa, ¿no? Que es el eje de la propuesta de reforma laboral con la que vino el gobierno de La Libertad Avanza? Bien. Vamos por parte. El DNU 70 es un decreto de necesidad de urgencia sin que hubiera necesidad ni urgencia. Vamos a empezar por ahí. Así sí, que a días de asumir fue, ¿no? Sí, en diciembre del 23, claro. Exactamente. Habrá sido el 17, 18 de diciembre, una alegría. Un DNU que, por supuesto, no tardó nada en ser cuestionado en la justicia. Fue bloqueado a través de acciones de amparo. Se discute, tenemos que ser intelectualmente honestos, se discute. Muchos dicen que no quedó sin vigencia porque le hicieron lugar a la acción de amparo, sobre todo que presentó la CGT. Pero hay un pequeño problema técnico que a mí me hace dudar, no solamente yo sería lo de menos, académicos de fuste, claro, te dicen que está vigente. Porque en realidad el planteo del amparo es acogido por jueces nacionales de la Justicia del Trabajo de Capital Federal, con lo cual tendría el alcance de esa recepción jurisdicción de Capital Federal. Claro. No fue resuelto por un juzgado federal que podría tener injerencia sobre todo el territorio nacional. Y no hubo ningún caso que llegara a la justicia federal, no, digamos. Que la justicia federal se hizo la tonta, como suele hacer muchas veces, y nunca terminó resolviendo ninguno. Cuando hablamos de justicia federal, hablamos de Comodoro Pi. Por ejemplo. Ya entendimos todo, entonces. Bueno, no conforme con eso, luego se da la ley bases, que entra en vigencia ya por julio, que en realidad la 27742, el número que lleva esta ley, no hace más que refrendar lo que decía el DNU 70. O sea, no hay, podemos decir que dice uno y que dice otro, lo mismo prácticamente. Bien. Nada más que el DNU 70 es transportado al capítulo 4 de la 27742, donde se lleva a cabo el asesinato de cientos de derechos laborales conquistados después de muchos años. Bien. Vos me decís, sí. Dale. Vos me decís cuáles son las principales reformas. Para empezar por lo más malo, diría yo, es la derogación de las indemnizaciones agravadas que se encargaron de decir o hablar de multas. Entonces, varios jueces, incluso hay sentencias del Tribunal de Bragado, donde, bueno, es su opinión. Pero yo digo que hacen un esfuerzo tremendo intelectual para llevar lo que la ley dice, indemnizaciones, a considerarlo multa. ¿Está? Porque la ley es clara, indemnización agravada. ¿Por qué? Por no registrar un vínculo laboral o registrarlo mal. Trabajo en negro o parcialmente registrado. La ley era clara, se establecía una indemnización agravada a favor o en favor del trabajador que había sido excluido del sistema de aportes provisionales, del sistema de obras sociales, de la representación sindical y de la garantía de salarios mínimos, plus de convenio, etcétera, etcétera. Y el resto de los derechos laborales, ¿no? Vacaciones, aguinaldo, todo lo que se le antoje, pues estás en negro. Sos empleado cuando tenés que trabajar, no sos empleado cuando querés reclamar un derecho. ¿Qué hacen? Derogan todas estas indemnizaciones. Ellos dicen que son multas, los jueces. ¿Cómo? ¿Qué te dicen ahora? No, dicen, en realidad tiene una naturaleza punitiva, por lo tanto, es una multa lo que es la indemnización. Yo no puedo creer un artículo que dice indemnización, que la justicia del trabajo está para defender a los trabajadores, para eso se crea esta rama, ley, ¿no? Claro, y entender que el trabajador es el eslabón débil de la cadena. Te dice, no, pero en realidad donde dice indemnización hay que entender que es multa. Como es multa, es punitivo. Como es punitivo, se asemeja al derecho penal. Como se asemeja al derecho penal, hay que proteger en caso de duda al condenado. Y como el condenado es el empleador, te rechazan las multas, dicen ellos, que son indemnizaciones.
pero que las han convertido en multa, de ahí a penal y de penal al condenado. Y la pregunta es, la razón de ser de la justicia laboral como rama del derecho no es proteger a la otra parte. Pregunto, porque por ahí me perdí algo en estos 30 años de profesión. Estamos en la posmodernidad, querido. Pasaron 30 años de que estudió la justicia, todo se reinventa, querido Chapu. Hoy las indemnizaciones son multas, bueno. Yo no lo puedo creer. Yo te juro que no lo puedo creer, porque te tiran por la borda en 3 meses lo que vos estudiaste y practicaste en 30 hoy años. Lo que está pasando en la justicia, para tratar de resumir, para ver si entendí bien, simplemente. Hoy lo que está pasando en la justicia es que en realidad el empleador que no cumplió con esos derechos del trabajador, según la ley vigente, está siendo, digamos, de alguna manera protegido por esta interpretación que está haciendo la justicia de la ley, en la cual, digamos, determina que ya no es una indemnización, sino que el empleador se le está ejecutando una multa y que por ende la justicia debe protegerlo porque ya es, digamos, de índole penal y no laboral. Claro, es punitivo, asimilable a lo penal, y en lo penal se defiende al condenado y el condenado al empleado. No, ahora es peor, ahora se derogó todo. Ahora, a partir de la 27.742... de la ley base. De la ley base, el artículo 99 y 100, yo no quiero aburrir con números de artículos que no le importa a casi nadie, excepto cuando toca reclamar y te dicen, no está mal. Directamente se sacaron de las indemnizaciones. Vos podés tener un empleado negro, no tenés ninguna pena agravada. Claro. Ninguna. Da lo mismo que lo tengas en blanco o en negro. Adiviná que va a elegir la gente. Cierro esta nota con datos concretos. No la cierre, pará. No, pero después, sí, para que vea la gente. Sí. Entonces, una de las cosas más graves fue esta. El decir, da lo mismo tener un empleado en blanco o en negro, porque no tenés una indemnización que te castigue por ejemplo, fallarle al sistema previsional y agravar más su situación, claro, porque son aportes que dejan de ingresar, claro, por quitarlos de la representación sindical, por sacarlo de un sistema de salud de una obra social o de una privada, por todos los perjuicios que trae, que el único beneficiado es el empleador. Claro. ¿Esto está claro? Claro. Entonces, ¿ese en cambio más importante te parece que ha traído el...? Sí, hay muchos. El periodo de prueba, que se extiende a un año, hasta un año. Claro. Realmente, si vos como empleador necesitas un año para saber si el empleado es bueno, el que nos sirve sos vos. Claro. Esto es lo que decimos nosotros en el ámbito laboral. Claro. Es innecesario. Vos en un año sabés si tu trabajador es bueno o es malo. En menos de un año. En menos de un año. Ahora, si vos haces que un año estudie esto y al año lo puede echar sin indemnización, calculá que puede ir cambiando un empleado por año, le va bárbaro. No uno, varios. Claro. Pero después, por si esto no fuera suficiente, se crea una figura deplorable para mi gusto también, que se llaman colaboradores independientes. Ah, mira. Esto es algo muy interesante. ¿Qué es lo que se hacía ahora para fraguar el derecho laboral? Que te facturen. Después, como el tribunal había condenado a 3 o 4 vivillos de estos que tenían factura con la letra de ellos, hecha para ellos solos, empezaron a darse cuenta y los hacían facturar a distintas personas que generalmente eran clientes del empleador. Y con su letra. Entonces después decían, no, fíjense que le facturaba a Juan, a Pedro, y de pasada a mí. Claro. Pero empleado mío no era. Bueno, todo esto, lejos de buscarse una vuelta para castigarlo también, no, se reafirmó y se lo permitió haciéndolo legal. Hoy vos podés tener hasta 5 colaboradores independientes que te facturen por mes. Se anotan en el monotributo, te facturan, hay un registro de trabajadores, o sea, de colaboradores independientes en AFIP. Cuando entras en la página, anotás la persona que te va a facturar y son empleados que no son empleados. No sé cómo catalogarlo. Es un sui generis, una cosa horrible jurídicamente. La posmodernidad ha llegado, Jorge. Yo quiero que me entiendan, no es que sea negativo, que no se puede entender. Desde la ciencia del derecho y desde el derecho laboral, esto no puede ser. Vos deberías haber encarado una reforma de otra manera. Por ejemplo, tarifando indemnizaciones de acuerdo a la capacidad del empleador, si querés, y que el resto sea compensado por un seguro. Son sistemas que hay en otros lados. Perfecto. Ahora esto del colaborador independiente. Pero aparte, primero, tener el colaborador independiente. Segundo, poder tenerlo en negro, que no pagas multa. Tercero, un año a prueba, que no pagás despido si lo echás. O sea, las tenés todas para vos. Pero
Después detalles menores, como por ejemplo, siempre que te indemnizaban, junto con la indemnización se pagaba lo que se llama aguinaldo sobre indemnización por despido. ¿Por qué? Porque el aguinaldo, recordemos, es un sueldo anual diferido de pago semestral, claro, en 2 cuotas. Pero vos todos los meses los devengás. Entonces, cuando vos te echan de un trabajo sin causa, te tienen que pagar la mejor remuneración normal, habitual, que hubiera percibido el trabajador el último año. ¿Qué te tomaban? La mejor remuneración, primero neta, después la corte estuvo bien y lo llevó a la bruta. ¿Por qué? Porque no lleva descuentos. No tenía sentido que te descuenten de la indemnización para la obra social, para el sindicato, si no lleva descuento el despido. Entonces te hacían pagar sobre el bruto. Y después se incorpora, con buen tino para mi gusto, el aguinaldo sobre cada mes, cada año, perdón, de indemnización. Porque si laboralmente te corresponde, en un caso de indemnización por despido, que lo que busca es asegurarte a vos y tu familia ese mal trago hasta que consigas un nuevo trabajo, como mínimo la subsistencia básica, ¿por qué no le vas a contemplar el SAC sobre el despido? Bueno, esto se sacó, por supuesto. Se sacó sobre... No se contempla más. No, gracias a que por ahora nos dejan la indemnización por despido. Claro. Que se quiere crear una especie de seguro también, que ahí estoy esperando que digan bien cómo va a ser, porque quieren hacerlo lo que es el fondo de desempleo. La gente le llama UOCRA fondo de tiene uno así, ¿no? Exacto, muy bien. La UOCRA es el sistema argentino que tiene lo que se denomina fondo de desempleo. ¿Qué es eso? Cada empleador de UOCRA que está en blanco durante el primer año aporta una cuenta, en su momento en el Banco Nación, supongo que seguirá siendo igual, se abre una cuenta, se deposita el 12% de su salario. Y a partir del año, el 8%. Cada vez que vos cobras tu sueldo, el 8% se te descuenta y va. Y eso que es tu propia indemnización. Claro. ¿Por qué? Porque cuando te echan no cobras nada. Claro, porque en la UOCRA, recordemos la gente, le escucha que la UOCRA es el gremio de los trabajadores en la construcción, donde los trabajos tienen la característica de mucha temporalidad, digamos, ¿no? Se trabaja por tal vez 6 meses, 7 meses, 1 año, 2, y habitualmente ahí el trabajador pasa a otra compañía, la obra, termina la obra. Hay que esperar hasta que arranque otra. Claro. Te voy a llevar a secretario de estudio, esta es la parte que iba a explicar ahora. No, pero justamente eso justifica esta modalidad. Claro. Por eso es la UOCRA el único que lo tiene en Argentina. Bueno, ahora lo tienen todos. Bien. Ahora se puede llegar a implementar este sistema, se le va a descontar al trabajador, perdón, eso es lo que no está claro. Algunos dicen que lo tiene que pagar el empleador. Otros dicen que va a ser miti-miti, y otros, por supuesto, como viene todo, imagínense quién lo va a terminar poniendo. Es decir, TN, todo negativo. No, pero realmente es preocupante el giro que se le quiere dar. Ahora, vamos a los números, porque hay algo que tenemos que también contarle a la audiencia. Porque el problema, según mucha gente que opina como el gobierno actual, decían que eran las leyes laborales, ¿no? Son obsoletas, viejas, la ley es malísima. No favorecen la creación de empleo. A eso iba, muy bien, a eso iba. Mira, me traje un papelito anotado, le cuento a la audiencia que no me está viendo, muy chiquitito, de un informe de un centro muy prestigioso, un centro de estudios políticos y sociales que hay en el país, que asesora principalmente al gobierno para toma de decisiones. Está integrado por científicos no solo argentinos, sino internacionales, se nutren de información regional, nacional, internacional. Bueno, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, en enero de este año, hace unos meses atrás, lástima no tengo ahora a mayo, pero establece que cuando asume el gobierno de Milei, en diciembre del 2023, había 6.364.290 trabajadores registrados. 6.300. Reformamos hace un año, iba a ser un año, la ley base, y 1 año y medio el DNU 70. Flexibilizamos todo esto que te digo, una maravilla. Ya no hay excusa, ¿no? Claro. Ahora tienen todo servido a merced. Las leyes malas y feroces que prohibían la generación de trabajo no están mal. Que sacar algunas más. Sí, viene peor, ahora les cuento. Pero ya está, ya tenemos que estar viendo florecer el trabajo en Argentina. Bueno, les cuento que según este centro de estudio, a enero del 2025, del trabajo formal privado, no contemos la chique del Estado,
se perdieron 124.010 puestos de trabajo. Díganme, ¿eran las leyes laborales el problema de la generación de empleo? Las multas, etcétera, etcétera. El gobierno sigue hablando y plantea para una segunda instancia de su gobierno, seguramente después de octubre, después de la elección, en cuanto el gobierno, por supuesto, se va a ver reforzado en el Congreso porque, digamos, no renueva nada. Todo voto que sume el gobierno, la Libertad Avanza, va a ser para representación en las cámaras. Se viene una etapa 2, ponele, de la reforma laboral. ¿Por dónde te parece que va a venir? ¿Por dónde te parece que va a ser, se va a hincar el diente esta vez? Por lo pronto pueden anotar que nada a favor del trabajador, casi seguro. Bien. Ténganlo por hecho eso. No sé, supongo que van a reglamentar el fondo de desempleo, van a determinar a quién se lo van a descontar, que ya me la veo venir. Pueden llegar, yo ya a esta gente le tengo terror. Porque jurídicamente no tiene, o sea, yo te puedo explicar lo que podría pasar jurídicamente a riesgo de se declare inconstitucional, pero a ellos no les importa. Sí, o sea, claro. Lo ponen, avanzan y después ven en la justicia. Entonces, capaz que te ponen, como era el decreto 326 del 56 del servicio doméstico, fue cambiado por la 26844, el tema de la encargada de casas particulares que se denomina ahora, que llevaron de medio sueldo por año de antigüedad e indemnización a un sueldo por año como tienen todos los trabajadores. Capaz que ahora vuelve con medio sueldo, pero ya para todo. Claro. Como tomaron el fondo de desempleo de Boca porque les sirve, capaz que toman el medio sueldo del 326 del 56 y si no se le ocurrió, espero no estar dándole la idea yo ahora. Por favor. Pero realmente puede pasar cualquier cosa. Otra cosa que sí sé que están trabajando para presentar, los trabajadores en caso de enfermarse o accidentarse en el trabajo, a diferencia de una persona, mira, hay una diferencia. Si vos vas pasando por una obra en construcción, un edificio, vas pasando como vecino y se cae de allá arriba un trabajador y cae arriba tuyo. Te mata vos, fallece el trabajador. Cobran diferente. O sea, vos como vecino no tenés un techo para reclamar una indemnización. Podés reclamar un montón de cosas y mucho dinero. El trabajador no. Hay algo que se llama baremo de la ley de riesgo de trabajo, que quiere, traducido, es un techo. Vos cobrás hasta acá, más de esto no se puede. Pero si el vecino también murió, cobra mucho más que, pero vos sos trabajador. Está el baremo. El baremo, el famoso decreto, Dios mío, establece porcentaje. Te cortaste un dedo, 2%, ¿cuánto cobrabas? Un año anterior al hecho, que cuando se evalúa pasó 2 años litigando y renegando, o 3 con la SRT, que ahora es obligatorio pasar por la administración, que ahora te cuento, obviamente se toma el sueldo de un año anterior a cuando te pasó el hecho. Bueno, ese es el tope que tenés para cobrar, olvídate. Pero mire que yo gatillaba con la derecha y me gusta cazar el fin de semana, me distrae. Olvídese, usted, lo haremos. Bueno, quédense tranquilos y aprovechen este baremo, que es malo, pero el que viene es mucho peor. Claro. Se está preparando un baremo para los trabajadores que... Vos sabés que me cueste, te escucho ahí, es un poco abrumadora la realidad que contás, abrumadora en cuanto a lo que implica para el trabajador, y me cuesta comprender cómo aún el trabajador, o buena parte de ellos, ¿no?, sostienen a un gobierno como este, digamos. Me cuesta comprender esa lógica que tiene que ver con una pérdida de derechos, tal vez porque esta pérdida de derechos no se está dando en el día a día de la persona, ¿no? O sea, a ver, sí está pasando en el día a día de la persona. ¿Qué se ve? Y se ve lo del trabajador de la UOM, que hace 8 meses que no le actualizan el salario porque la negociación quedó trunca cuando el gobierno le puso el techo de el 2% primero y el 1% para la actualización mensual del salario. Entonces, lo viste, ahora es el 1%, bajó. Claro, se rompió, digamos, esa posibilidad y el trabajador ahí la ve. Pero estas cosas me parece que le quedan, como el trabajador, digamos, no cobra indemnizaciones habitualmente porque está en su laburo, sucede cuando te despiden, estas cosas como que parecieran que el trabajador no las está recogiendo, que no las está percibiendo, palpando. Me parece que ahí hay pero significan
digamos, constante y sonante, un retroceso enorme, ¿no? En la configuración del esquema legal que protege al más débil del eslabón entre el empleador y el empleado, que es el empleado precisamente, ¿no? Pero no te quepa ninguna duda, Guille. Yo creo que eso está fuera de toda discusión. En cuanto al pueblo trabajador que se va a ir despertando, yo creo que no me cabe duda. Lo que pasa que también implica, porque uno dice, no le encuentro sentido que los trabajadores apoyen esto, parte de los trabajadores. Bueno, creo que hay en juego varios factores para que esto seguramente, suceda. Lógico. Uno es lo mal que hizo las cosas la clase política convencional, los partidos tradicionales, las alianzas, y no hablo de uno en especial, hablo de todos. Sí, la desintegración del PRO, Unión por la Patria en general es ese. El efecto Milei es un voto castigo claramente. Lo que pasa es que la gente no se imaginaba que la casta eran ellos. Pero, porque hasta acá los más castigados son los asalariados y los jubilados, ¿no? Los grandes empresarios siguen haciendo pingües negocios. Sí, hoy repasamos al inicio del programa la caída del salario en dólares en Argentina. Tremendo. Y bueno, reflejando un poco esta cuestión. Entonces, primero lo que hay que hacer es un mea culpa de la clase política tradicional, que ha hecho muy mal las cosas, y a veces te hacen pensar que aún haciéndolas mal es mejor que esto, ¿viste? Pero bueno, te llama a una reflexión urgente y a mejorar. Creo que la política se disoció de la realidad social. Yo creo que el pueblo pedía una cosa, necesitaba una cosa, y la política iba por otro lado. La política muchas veces, el día a día, el ganar la elección, el año electoral no hacemos nada porque hay elecciones y la gente todos los días tiene problemas. Sí, entonces, pero además de eso, está claro que la clase política se distanció, pero aparte hay una cuestión que ahí, digamos, mirando hacia adelante también, que tiene que ver con que la clase política o esos espacios tradicionales tampoco le están encontrando la vuelta a una alternativa a esto. Porque si vos decís, sí, todo, digamos, está claro que los derechos del trabajador, las condiciones, pero no hay nadie que esté pensando en, o al menos claramente manifiesta, digamos, que esté desde la construcción de la base, si querés, que venga a plantear alguna cosa distinta, lamentablemente. Pero ¿sabes qué pasa este año electoral, como te decía? Sí, Entonces bueno, ya están todos con las elecciones. Pero escúchame, yo tengo un problema ahora. Todavía lamentablemente no tengo solución, que es grave. He presentado un amparo colectivo. Estoy malo, como verás, malo en defensa. Pasa una cosa muy graciosa. Graciosa no, triste en realidad. Qué graciosa. Pero es tragicómico, como te decía. A los trabajadores se los obliga a transitar cuando tienen una enfermedad, un accidente de trabajo, por la comisión médica, que normalmente eligen Mercedes, porque es el que corresponde a su domicilio, al lugar de trabajo. Primero que no tendría que ser obligatorio un paso, eso tendría que ser voluntario si el trabajador quiere pasar por toda esa que pase, y si no, que haga juicio directamente, tiene derecho de acceso a la justicia, a su juez natural. Pero bueno, lo obligan. Hace un tiempo la jurisprudencia también, los jueces entendieron que era obligatorio, ahora tienen que ir. ¿Qué pasa? Tenés que ir para que te revise el médico, porque la RT automáticamente dicen todas que no tenés nada, que no es por el trabajo. Entonces nadie las castiga, nadie las controla, no hay exámenes periódicos, no hay curso de capacitación laboral, no hay curso de prevención, modo de hacer fuerza, utilización de espacios laborales, no hay nada. No hay plata, hay costo cero. No, plata sí, porque todos los meses te descuentan algo del sueldo y el empleador no hay plata para esos gastos. Bueno. Entonces después que la RT te dice todas esas barbaridades en la cara, o te da el alta cuando te duele hasta la muela, pero no importa, tenés el alta, anda a trabajar, te mandan a la comisión médica Mercedes. ¿No te gusta que te revise el médico de la comisión médica? Anda a buscarlo. Anda a buscar el médico de la comisión de Mercedes. No hay. ¿Y? No hay médico hace rato. Entonces el otro día encontraron una solución buenísima. Nunca se nos ocurrió a nosotros que estamos todo el día con esto. ¡Qué pavo! Te citan y te mandan a la revisación a Moreno. Bien, un poco más lejos. Bien, tengo miedo que el próximo vaya a Tucumán. Y vos decís, te pasan a buscar, porque vos suponete que te accidentaste y encima te echaron, estás sin laburo en tu casa, te llevan a Moreno. No, pagalo vos. No estás de acuerdo con lo que dice la RT, que como va a estar de acuerdo. No estás de acuerdo, pagate el viaje a Moreno para que te revise el médico de la SRT, que la SRT está financiada por la plata que ponen todas las ART que te dijeron que no te corresponde. Claro. Para después cumplir con la ley para poder hacer juicio. Esta es la realidad. ¿Qué hice? Presenté un amparo. Un amparo colectivo, pidiendo sensatez a la justicia. Claro.
Entonces, presento el amparo con una medida cautelar pidiendo que se intime a la Comisión Médica de Mercedes a que deje sin efecto toda la citación. Yo recibí 15 citaciones de trabajadores en una semana. Que cese de citar a los trabajadores para mandarlos a revisar a una jurisdicción extraña, porque además, convengamos, la ley establece una cuestión de competencia. Va a ser competente el tribunal del domicilio de la comisión que entiende. En Mercedes puede ser el tribunal 1 que está en Mercedes o el 3 que está acá en Bragado. Claro. Ahora, si te mandan a revisar Moreno, a Moreno, claro, ¿quién va a ser el tribunal competente? Claro. No hay problema. Eso está todo regulado en una resolución de la señora de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No tiene ninguna timidez. Primero pone que en caso de urgencia, por el artículo 8, te pueden mandar a revisar donde hay médico. Puedes ir a la Antártida, a Neuquén o a Moreno. Pero no conforme con eso, ya ahí reforma la ley, ¿no? Una resolución que es muy inferior. Ahora, por si fuera poco, la vuelve a reformar después y está clara. Igual no se hagan problema que no va a ser competente el tribunal de la comisión que te revisa. Ah, buenísimo, pero reformame la Constitución, ya que está por resolución. Presenta un amparo contra eso. Que paren ahí, que la justicia pare la SRT. ¿Resolución ese amparo? Sí, por una resolución de la Corte no va al Tribunal de Trabajo de Bragado como tendría que ir, como órgano especializado y tribunal más cercano al domicilio del trabajador perjudicado. No. Hay una resolución, pero ahora de la Suprema Corte de Buenos Aires, que establece que se deben sortear juzgados dentro del Departamento Judicial de Mercedes. Y salió sorteado un juzgado de ejecución penal. O sea que no tiene nada que ver con la justicia laboral, además. Pero primero que no tiene nada que ver para entender de qué se trata algo urgente. Claro. Pero además, al día de hoy, todavía no figura ni siquiera descargado en el juzgado. Claro. Cuando un amparo es una medida urgente, sumarísima. Qué bárbaro. Esto bueno, es grave. también habla de la necesidad de reforma de la justicia, ¿no? Hay que decir que la Suprema Corte, que tiene hace más de un año el decreto 70, no se expidió nunca todavía, ¿no? Por ejemplo. El DNU 70. Por ejemplo. Y sus declaraciones de Pero además esto es inconstitucionalidad. resolución de ella. Claro. Esto es lo más grave, que Claro. cuestiona una resolución de la superintendencia, que es una animalada, y por una resolución de la Corte me mandan un amparo laboral al juzgado de ejecución penal. Claro. Pero me están tomando Para que el la gente lo pelo. entienda, es como que vos te estás preparando para jugar al fútbol y te dicen, no, pero vamos a hacer básquet hoy. Sí, ¿Viste? sí, Vos de tal cual. botines, todo. Pero ¿cómo básquet, papá? Yo vine a jugar, me dijiste que íbamos a jugar al fútbol. Qué bárbaro. Eso es lo que nos pasa a los que hacemos laboral hoy en día, para que se entienda la lucha que tenemos todos los días. Bueno, Jorge, gracias por haber venido, por hacerte un rato para charlar de estos temas. No va a faltar oportunidad para seguir charlando porque imagino que después de octubre va a haber novedades, lamentablemente. Gracias. Bueno, gracias a vos, Guille, por el espacio, gracias por dejarnos contar un poco de lo que nos pasa a los que defendemos los trabajadores y lo que le pasa a los trabajadores, que en definitiva es lo más importante, porque mucha gente, si no lo escucha, no sabe porque no le ha tocado todavía. Sí, claro. Y mejor que así sea, y muchos ya les ha tocado y estarán diciendo, eso me pasó a mí. Bueno, lamentablemente es la realidad que hoy viven los trabajadores y las trabajadoras. Así que un abrazo a todos, que se acaba de conmemorar el 1 de mayo. Y nada, seguiremos en contacto y sobre todo seguiremos en la lucha en defensa de esos derechos, los pocos que quedan. Jorge Chapu Fernández, lo contó.